En la clase pasada vimos lo que eran los verbos copulativos. Vamos a hacer solamente un repaso del mismo. Dice, los verbos copulativos expresan un estado o una condición, pero no lo hacen de forma plena. Al no expresar la totalidad de la acción, los verbos copulativos exigen la presencia de una estructura denominada predicativo, subjetivo, obligatorio. Y ya nosotros dijimos en un momento determinado que los verbos copulativos es ser, estar y parecer. En este caso, ¿verdad? Me muestra un ejemplo y dice, la casa parece abandonada. En este caso, si yo dijera solamente la casa parece, vuelvo a repetir, no me está dando una situación plena. Entonces acá agregamos la palabra abandonada. Ya ahí ya se sobreentiende. Entonces, ¿qué es lo que parece la casa? Este verbo copulativo por excelencia es ser. Así si alguien afirma mi madre es, resulta lógico y esperable que complemente una expresión con un adjetivo. Acá ya nuevamente me vuelve a repetir que necesito de un complemento para poder entender a qué se refiere, porque solamente la palabra ser en una oración o por ejemplo es no me determina nada. Acá entonces dice en ningún caso la oración podría finalizar allí. Si yo digo mi madre es, pues no me está diciendo nada. Ah, pero si ya yo termino con que mi madre es, ¿verdad? Buena, es cocinera, es servicial, yo ya le agrego una situación, entonces ahí ya estoy yo hablando, ¿verdad? De un verbo predicativo como tal porque está agregándole una situación a la acción de la cual nosotros estamos hablando. Los verbos entonces copulativos, dijimos en su momento nuevamente, ser, estar y parecer, van a estar establecidos dentro de una oración en la cual nosotros podemos ejemplificarlos de esta forma. Dice, ser, el paisaje es magnífico. Y ahí me está diciendo el verbo estar, ¿verdad? Pero entonces no podría decir el paisaje, ser magnífico, ¿verdad? Sino ahí ya hay una situación de conjugación a lo que nosotros vamos a llamar pseudocopulativos, porque cambió, pero sigue siendo el mismo. Estamos hablando del verbo ser. Estar. Ustedes están tranquilos porque saben la verdad. Nuevamente están. Y aquí nosotros estamos claramente identificándolo, ¿verdad? Pertenece al verbo estar. El verbo parecer, el examen parece simple, pero no lo es. Y ahí automáticamente, pues nosotros ya sabemos, ¿verdad? A lo que nos está refiriendo. Parecer, resultar. Todo este asunto resulta muy incómodo para la familia. Entonces, ya encontramos en un momento determinado estas formas de las cuales nosotros vimos la clase anterior. Ser, estar y parecer. Y que en su momento dijimos que vamos a necesitar entonces un complemento, ¿verdad? A eso se refiere. Así es. Así es. Bienvenido, Rubén. Tenemos entonces, esto fue lo que nosotros vimos en la semana anterior. Ahora vamos a pasar a los verbos transitivos. En este caso, tenemos que los verbos transitivos, dice, no se deben confundir con el concepto de verbo copulativo, con el del verbo transitivo. Recordemos que el copulativo como tal lo que hace en un momento determinado es que va a unir. El verbo transitivo dice que también va a necesitar en un momento un complemento. Ya vimos por qué necesita el complemento, porque si dejamos solo el paisaje es, ustedes están, el examen parece, no me dice nada. Entonces necesitaba, el paisaje es magnífico, ustedes están tranquilos, ¿verdad? El examen parece simple. Entonces ya tuvimos acá este complemento. La categoría de verbos transitivos se usa en oposición o su contraparte. La de los verbos transitivos, en este caso que no admite complemento directo. Entonces acá dice, decimos, esta semana leí una revista.
es claro que el verbo es leer. Aquí ya, si usted leyó un periódico, si usted leyó una revista, si usted leyó una novela, usted leyó una historieta, ahí nos está indicando la acción. Entonces no exige la presencia de un complemento directo, pues la oración podría haber terminado allí. Porque solamente puedo decir, esta semana leí, ya se sobreentiende que la acción es muy clara. ¿Qué fue lo que hice? Leer. Entonces sí es válido. No necesito decir qué fue lo que leí. Pude haber leído un chiste, pude haber leído una adivinanza, un artículo de periódico, un libro completo, una obra literaria, etcétera. Pero se sobreentiende cuál fue la acción. Entonces, acá dice, leí. Acá entonces dice, en cambio, si decimos su padre lloraba, no hay posibilidad de colocar un complemento directo, si otros tipos de complementos. En ninguno de los dos se trata de un verbo copulativo, porque no es una situación de ser, estar o parecer, ¿verdad? Sino es una situación de desarrollar, es decir, la acción ya está determinada. Entonces, ahí no podría decir yo parecía leer, ¿verdad? Definitivamente no. Entonces, solamente estamos determinando la acción. En ninguno de los dos casos se trata de un verbo copulativo, pues la posibilidad de ser complementados aparece por el texto de la oración. Incluso el mismo verbo puede aparecer como transitivo y como intransitivo, y no la propia condición del verbo como un vínculo. En este caso, dice, como sucede con los verbos de tipo copulativo. Vamos a entender entonces que el verbo copulativo dijimos que une y que necesita un complemento. Para el verbo transitivo no vamos a necesitar ese complemento del cual estamos hablando. Los verbos predicativos son aquellos que por sí mismos nos expresan una idea completa y no requieren de un atributo. Otra vez, los verbos predicativos son aquellos que por sí mismos nos expresan una idea completa y que no requieren de un atributivo que le complemente la idea que nos van a comunicar. Algunos ejemplos de los verbos predicativos son los verbos caminar, acercarse, sonreír y rezar. Estos verbos por sí mismos hacen referencia a una acción concreta y expresan un significado completo. Por ejemplo, en las siguientes oraciones predicativas. Al igual que los transitivos, dijimos entonces que un verbo predicativo no va a necesitar de un complemento. Por sí mismo se entiende qué es lo que se está realizando. La chica caminaba. El verbo predicativo eh, será camina, pero en este caso solamente le agregan un complemento más, sin embargo, vuelve a sobreentenderse qué acción está realizando. La chica camina por el bosque. Ah, bueno, pero la acción se sobreentiende, ¿verdad? ¿Qué está haciendo? Caminar. El hombre se acerca de manera sospechosa. Pero si solamente dejamos la oración en el hombre se acerca, rápidamente entendemos que ahí está sucediendo algo. No vamos a determinar algo más si nosotros lo hacemos, por ejemplo, de manera sospechosa, pero ya me está diciendo, o sea, ya me está dando a mí la predicción de la acción que se está realizando. Tú sonríes todo el tiempo. ¿Qué está haciendo? Sonreír. ¿En qué momento? Pues no sé, pero lo que está haciendo es que está sonriendo. La acción ya está dada. Ellos rezan en el templo. No importa si es en el templo, en la casa, pero la acción está realizada. Es decir, reza. Los verbos predicativos se oponen a los verbos copulativos nuevamente. Ya dijimos que el copulativo une, pero que en su momento necesita un complemento directo, mientras que estos predicativos ya se sobreentiende la acción que se está realizando. Dice, los cuales sí requieren un atributo que complementen la idea que sí quieren expresar, es decir, los verbos copulativos no tienen un significado completo. Los verbos copulativos son ser, estar y parecer. Por sí mismos, estos verbos no dan una idea completa. El atributo complementa la idea del verbo. ¿Qué es? ¿Qué está? ¿Qué parece? Por ejemplo, yo estoy feliz. Ahí definitivamente, ¿verdad? Estoy determinando qué es lo que pasa. Tú eres alto. Si yo dejo solamente yo estoy, pero yo estoy qué. Y si digo tú eres, pero qué.
Entonces, en este caso, por decir, yo estoy feliz, tú eres alto, esto parece complicado. Entonces, ya hay un complemento que le acompaña a los verbos copulativos. En general, entonces podemos decir que todos los verbos predicativos son todos aquellos verbos salvo los copulativos. Y entonces de todos los verbos predicativos, nosotros vamos a encontrar cualquier acción, menos ser, estar y parecer. Sin embargo, existen también verbos que pueden ser semicopulativos, es decir, que sí expresan una idea completa, pero también pueden requerir un atributo. Por ejemplo, los verbos resultar y permanecer. Y ya estos también los mencionaba acá en esta parte, ¿verdad? Resultar, permanecer, semejar, seguir, yacer y volverse. Estos pueden ser pseudo copulativos o semicopulativos. Acá entonces dice, para una mejor comprensión de las oraciones predicativas, el verbo predicativo del predicado está resaltado con negrita. Entonces aquí podemos encontrar, acá directamente ya estamos hablando, ¿verdad? De los verbos predicativos en oración como tal. Y dice, en el taller detallaron la motocicleta pintándole unas flamas de color naranja. Mientras iba caminando por la calle Libertad, encontré tirado un billete de 100. Su forma de pensar ha contribuido en gran manera en mi propia forma de pensar. Y así vamos a encontrar un sinfín de oraciones en las cuales, si dejáramos en un momento determinado, eh, la acción, pues se sobreentiende a qué se refiere. Cuando dice detallaron, es decir, colocaron muchas situaciones. Encontré, ¿qué fue lo que encontré? Algo, pero o sea, ya di la idea principal, a contribuir. Conocí, pusieron, puso. Hay una acción directa de la cual se entiende que es predicativa porque la acción no la está dando tal cual. Luego vamos a pasar a la acción activa. Dentro de la acción activa es aquella en la que el sujeto de la oración ejecuta o ejerce el verbo. Nuevamente, es aquella en la que en la oración el verbo dice el sujeto es quien ejecuta o ejerce el verbo. Es decir, si yo estoy hablando de una persona, pues sobre ella es como va a caer la acción que se está hablando. A esta forma de oración también se le denomina voz activa. Por ejemplo, el alumno entregó el examen. ¿Quién entregó el examen? El alumno. ¿Qué realizó? Entregar. ¿Y qué fue lo que entregó? Un examen. Entonces, él mismo está ejecutando una acción. El opuesto de la voz activa pasaría a ser a la voz pasiva, es decir, la oración pasiva, donde el sujeto de la oración es aquel sobre quien se ejerce la acción. Por ejemplo, el examen fue entregado por el alumno. En este caso, voz pasiva, ya estamos tomando de inicio la inversa de la oración, dice, el examen fue entregado por el alumno. Y en la anterior dice claramente, el alumno entregó el examen. Entonces, en este caso, en la primera, el sujeto ejerce la acción y en la segunda se ejerce la acción sobre el sujeto. A eso vamos a llamar voz activa o voz pasiva. También se denomina nuevamente oración activa u oración pasiva. En una oración activa, el sujeto tiene un rol importante, mientras que en una oración pasiva, lo importante es el destinatario de la acción y ya no importa tanto quién la realizó. Por ejemplo, la justicia declaró culpable al sospechoso. El sospechoso fue declarado culpable. Entonces aquí no nos está indicando, ¿verdad? Quién fue, sino solamente la acción que resulta. Acá podríamos determinar entonces las acciones en un momento determinado sin tener un sujeto, pero ya está realizándose una acción determinada. Mientras que en la activa tenemos que tener claramente al sujeto porque es él quien está realizando la acción para tener una mejor comprensión del mismo. Dentro de la oración,
tenemos a las oraciones activas. Este camino está asfaltado. Ya estamos hablando del camino. Esta noticia parece cierta. Estamos hablando de la noticia. Ese plato huele muy bien. Martín trajo dulces para todos. La semana tiene 7 días. Esos cables son peligrosos. El ventilador refresca la casa. El hotel ofrece conexión a Internet. La leche contiene diversas vitaminas. Entonces, acá podríamos determinar que son activas porque es el sujeto quien está desarrollando una acción con alguna cualidad o un atributo, pero es un sujeto. Y esto es lo que comprende las oraciones. Nuevamente, activas y pasivas. Tenemos las oraciones predicativas, que fue lo que acabamos de observar, los verbos transitivos e intransitivos, que son similares o semejantes a los predicativos porque no necesitan de un complemento, y repasamos lo que son los verbos copulativos. Ustedes me indican si tienen alguna duda con respecto al tema. Lucky, Rubén. Sí, buenos días. Mi pregunta es sobre el tema de lo que usted dice, todo esto, ¿se copia o nomás es un ejemplo? No, esto lo vamos a copiar en el cuaderno. Y cuando lo tengas en tu cuaderno, lo vas a subir a la plataforma. ¿Cómo lo vas a subir? Dijimos que le vas a tomar fotografías a tu cuaderno y luego las vas a pegar en un documento Word y lo envías a la plataforma. Ah, bueno. Muy bien. Rubén, ¿alguna duda? Buenos días, señor. Usted mencionaba que en los verbos copulativos es ser, eh, estar o algo que parece, ¿verdad? O parecer, Así es. Sí, así es, ¿verdad? Pero en los verbos transitivos, usted mencionaba que no se debe confundir el concepto entre el verbo copulativo y el verbo transitivo. así es. Solo que ahí me perdí un poquito, señor. ¿Me podría, por favor, volver A a explicar. retroalimentar ahí? Ajá, Claro por que favor. sí. Tenemos entonces, te decía, el verbo copulativo es como una unión, ¿verdad? De palabras como tal. Y en este caso solamente son estos tres determinados, pero en su momento, según el uso o la acción que se realice, también podríamos tener, ¿verdad? Resultar, semejar, permanecer, seguir. Y a estos les vamos a llamar pseudocopulativos o semicopulativos, porque es un estado que se realiza, pero los que nosotros reconocemos como tal son estos tres. ¿Hasta ahí estamos bien? Sí, gracias, señor. Muy bien. Muy amable. Muy bien. Ahora, para los transitivos, dice en este caso, no se debe de confundir con un copulativo, porque a veces cuando ya tenemos las acciones, por ejemplo, esta semana leí, o sea, como que la acción recae, ¿verdad? Otra vez en el ser humano y se podría confundir con que estoy o soy, ¿verdad? O que parece. En este caso no se confunde porque la acción me determina a mí eh, a plenitud qué fue lo que realicé. Ejemplo, esta semana leí. ¿Qué fue lo que hice? Leer. Pero ¿sobre quién recayó la acción? Sobre mi propia persona. Entonces, en un momento determinado, pudiéramos confundirlo con un copulativo por lo que dice leí, como que está recayendo sobre mí. Pero la diferencia tal cual es que yo ya sobreentiendo que ya una acción está determinada. Entonces, ya no necesito, por ejemplo, en un momento determinado decir, ¿qué fue lo que leíste? Una revista o qué fue lo que hiciste, más que todo. Ya la acción se entiende que fue leer,
en forma generalizada. Entonces ahí, nuevamente, o sea, ¿qué fue lo que leyó? Pudo haber sido una revista, un cuento, o una novela, una historia, lo que sea, pero se entiende que la acción ya está dada como tal. En cambio, dentro del copulativo, pues si yo dijera el paisaje es, ustedes están, pero ¿qué pasa? No me dice nada. ¿Están preocupados? ¿Están contentos? ¿Están hambrientos? ¿Qué es lo que tienen? Entonces al copulativo sí le vamos a tener que agregar un complemento. Mientras que en el transitivo, en un momento determinado, no puede tener, digamos, el complemento porque se entiende. Esta semana leí, hizo una acción. Esta semana corrió muy bien. ¿Dónde corrió? No sé, pudo haber corrido en el parque, en la plaza, en el campo, pero se sobreentiende que ya la acción está realizada. Entonces, ¿qué es correr? Bueno, desplazarse de un lugar a otro. Pero si yo solamente digo, por ejemplo, el paisaje es, pero ¿qué tiene el paisaje? ¿Es bonito? ¿Es feo? ¿Es triste? No sé, ¿qué cualidad tiene? No sabemos. Entonces, por eso es que dice en un momento determinado que no vayamos a confundirlos. Aunque lejos de confundirlos, tiene una claridad en relación a la acción que se realiza tal cual. ¿Vamos bien hasta ahí, Rubén? Sí, gracias, señor. O sea que prácticamente en el verbo copulativo prácticamente es lo que estamos afirmando que es en el momento, ¿verdad? No, en tiempo no, no te vayas a confundir. No, en tiempo no te vayas a confundir, sino simplemente en esta cosa, ser, estar o parecer. Ah, En estos tres términos, no es el tiempo, no es por decirlo el tiempo real de presente, pasado, futuro, sino es en ser, estar o parecer. Yo podría decirte, yo fui, pero ¿qué? O sea, yo fui qué. mm, Y acá, o sea, no es el tiempo, sino el complemento que hace. Entonces, para entender claramente el copulativo, son el ser, estar y parecer. No importa el tiempo, si es en presente, si en pasado, si es en futuro. No te vayas a confundir con eso. bueno, gracias, señor. Ya me quedó mejor. Seguro que está claro, Claro. te escucho todavía un poco dudoso. No, ya me quedó claro ahí, señor. Sí, muchas gracias. Muy bien, Rubén.